Muchas veces, el lugar que debería ser nuestro refugio es donde encontramos el infierno en la tierra. La sangre de la familia no siempre protege. A veces, es lo que más lastima. Buenos días, mis queridos. Aquí es la abuelita Esperanza, con mis 78 años bien vividos, los cabellos blancos que cargan historias que muchos no creerían. Estoy sentada aquí en mi portal en Guanajuato, México, con mi rosario en manos mientras las chicharras cantan en los árboles de guayaba del patio. Antes de comenzar esta difícil jornada, quería contarles un secretito a todos ustedes. El equipo de este canal está haciendo un nuevo sorteo de 500 pesos solo para quienes están viendo este video. Para participar es muy fácil, basta con suscribirse a este canal, activar la campanita, dar su like al video y comentar de qué ciudad están viendo y cuántos hijos o nietos tienen. Cualquier información sobre ustedes ya vale para estar participando en este sorteo. Estoy súper ansiosa por leer y conocer desde dónde me acompañan. Vamos a volver a 1957, cuando yo tenía apenas 8 años. Nací en un ranchito pobre en Guanajuato, bien en el interior de México. Nuestra casa era de adobe, piso de tierra, sin electricidad, sin agua entubada. El baño era una casita de madera en el patio con un hoyo en el suelo. Nos bañábamos en tina con agua del arroyo que pasaba cerca. Éramos muchos, mi padre, mi madre y 11 hijos. Yo era la segunda más pequeña. Mi padre trabajaba en el campo plantando maíz, frijol, camote, todo para subsistencia. Cuando sobraba, vendía en el mercado del pueblo que quedaba a 8 kilómetros de nuestra casa. Íbamos a pie cargando las cosas en costales a la espalda. Mi madre trabajaba como lavandera para las familias más acomodadas de la región. Salía tempranito con un bulto de ropas en la cabeza y volvía al final de la tarde. Aún con tanta dificultad, tengo algunos recuerdos buenos de ese tiempo. Jugaba con mis hermanos menores debajo de los árboles de mango, hacía muñecas de mazorca de maíz, pescaba mojarras en el arroyo. La comida era simple: atole con nopales, frijoles con tortilla, a veces un pedazo de chicharrón cuando teníamos suerte, pero nunca faltó gracias al trabajo duro de mis padres. Estudié muy poco. Iba a la escuela cuando podía, en un salón improvisado en la iglesia del pueblo. Aprendí a leer y escribir, a hacer cuentas básicas, pero tuve que parar a los 9 años para ayudar en casa. Cuidaba a los hermanos menores, ayudaba en el campo, iba con mi madre a lavar ropa al río. Todo cambió cuando mi padre murió. Yo tenía 10 años. Fue mordido por una víbora cascabel mientras trabajaba en la siembra. No dio tiempo de llegar al hospital del pueblo. Murió ahí mismo, en los brazos de mi madre y de mi hermano mayor, el Sebastián, que tenía 19 años en esa época. Con la muerte de mi padre, Sebastián se volvió el hombre de la casa. Él ya trabajaba como albañil en el pueblo, ganaba un dinerito, pero no era suficiente para mantener a todos. Mi madre comenzó a trabajar el doble, lavando ropa desde la mañana hasta la noche. Los otros hermanos mayores, Antonio de 17, José de 16, Francisco de 15, también tuvieron que buscar trabajo. La casa se quedó más silenciosa sin mi padre. Era un hombre duro como muchos de aquella época, pero nunca levantó la mano contra nosotros. Había un respeto, ¿sabes? Con él cerca había orden. Cuando él se fue, las cosas comenzaron a desmoronarse. Sebastián comenzó a beber. Llegaba a casa tarde oliendo a mezcal. Gritaba a todos, especialmente a mi madre. La pobrecita, ya cansada de tanto trabajar, solo agachaba la cabeza y aceptaba. Creo que tenía miedo de confrontarlo, de perder el poco sustento que él traía. Fue cuando cumplí 12 años que todo comenzó. Una noche, mi madre había ido a dormir a la casa de una patrona que estaba enferma y necesitaba cuidados. Yo estaba durmiendo en el mismo cuarto que mis 2 hermanas mayores, María de 14 y Guadalupe de 13, y mi hermano menor, Pedro de 6 años. Me desperté con una mano tapando mi boca. Era Sebastián. Olía a mezcal, sudor y tabaco. Sus ojos tenían un brillo diferente que hasta hoy me da escalofríos cuando lo recuerdo. «Si gritas, voy a lastimar a Pedro», me dijo al oído. Y entonces sucedió. No voy a entrar en detalles sobre lo que hizo. Ustedes pueden imaginar. Una niña de 12 años, sin entender bien lo que estaba pasando. Dolió mucho. No solo el cuerpo, sino el alma. Cuando terminó dijo: «Esto queda entre nosotros. Si le cuentas a alguien, nadie te va a creer y yo voy a hacer algo peor». A la mañana siguiente no conseguí mirar a los ojos de mi madre cuando regresó. Tenía vergüenza, miedo, confusión. Pensé que había sido solo una vez, que él estaba borracho, que había hecho algo malo, pero que no lo repetiría. Estaba equivocada.
La semana siguiente sucedió de nuevo, y después otra vez. Siempre en la noche, siempre con la misma amenaza, siempre con el mismo dolor. Después de algunos meses, noté que mi hermana María también andaba extraña. Lloraba sin motivo, no quería quedarse sola en casa. Un día la encontré lavando las sábanas a escondidas, con manchas de sangre. Fue cuando entendí que no era solo conmigo. Sebastián también estaba haciendo aquello con ella. Intenté conversar con mi madre una vez. Junté valor después de una noche particularmente dolorosa. «Mamá, Sebastián está haciendo cosas malas conmigo de noche», dije bajito mientras la ayudaba a tender la ropa. Ella se detuvo. Miró al horizonte por un tiempo que pareció una eternidad. Después se volvió hacia mí y dijo: «Mejor tú que yo, niña. El hombre es así, aprende a aguantar callada». Aquellas palabras fueron como una puñalada en el pecho. Mi propia madre sabía, y no iba a hacer nada. Tal vez por miedo, tal vez por dependencia del dinero que él traía, tal vez porque ella misma había pasado por algo parecido. Nunca lo sabré con certeza. El tiempo fue pasando y la situación solo empeoró. Cuando yo tenía 13 años, Antonio, mi segundo hermano mayor, comenzó a hacer lo mismo. Debe haber visto lo que Sebastián hacía y pensó que también podía. Después fue el turno de José, y más tarde de Francisco. A los 14 años yo ya había sido abusada por 4 de mis hermanos mayores. Cada uno de ellos, cuando comenzaba, decía lo mismo: «Si ya lo haces con los otros, lo harás conmigo también». Como si yo tuviera elección, como si yo fuera culpable. Cuando lloraba o intentaba resistir, me golpeaban, bofetadas, puñetazos, tirones de cabello. «Aprende a no quejarte», decían. «La mujer tiene que ser callada». Tenía marcas por todo el cuerpo, pero nadie preguntaba. En la escuela, cuando todavía iba, inventaba caídas, accidentes. Las maestras sospechaban, creo, pero en aquella época en asuntos de familia nadie se metía. Las cosas fueron empeorando en casa. Sebastián perdió el empleo de albañil por culpa de la bebida. Antonio comenzó a involucrarse con el juego. José fue detenido por una pelea en una cantina. Francisco se volvió alcohólico también. La responsabilidad de mantener la casa cayó aún más sobre mi madre, que ya estaba enfermándose de tanto trabajar. A los 15 años, yo intentaba quedarme el máximo tiempo posible fuera de casa. Iba con mi madre a lavar ropa, me ofrecía para hacer entregas en el pueblo, cualquier cosa para no estar allí cuando mis hermanos llegaran. Pero no siempre funcionaba. Con el paso del tiempo, los otros hermanos también comenzaron. Pablo, Joaquín, Benito, Gerardo, uno por uno, como si fuera un derecho de ellos, como si yo fuera una cosa que podían usar. Hasta hoy no entiendo cómo seres humanos, personas de la misma sangre, pueden hacer eso a una niña. Mis hermanas también sufrían. María intentó huir una vez, pero la trajeron de vuelta. Guadalupe se casó muy joven, a los 14 años, con un hombre de 40, solo para salir de casa. Salió de un infierno para otro, porque su marido también era violento. Fue en esa época que comencé a frecuentar la iglesia del pueblo. No es que creyera mucho en Dios en aquel momento. ¿Cómo podría con todo lo que estaba pasando? Pero era un lugar donde me sentía segura por algunas horas. Nadie me tocaba en la iglesia. Nadie me lastimaba. Me sentaba en el último banco y me quedaba ahí, calladita, hasta que era hora de volver. El padre, un señor ya mayor llamado Padre Miguel, notaba mi presencia constante. Un día, después de la misa, vino a hablar conmigo. «Hija mía, te veo aquí todos los días. ¿Está todo bien en casa?» Casi conté todo, casi grité toda la verdad, pero el miedo era mayor. Miedo de lo que mis hermanos harían si supieran que hablé. Entonces solo sonreí y dije que todo estaba bien, que solo me gustaba la paz de la iglesia. A los 16 años mi vida ya era una pesadilla sin fin. Todos los días eran iguales: trabajar, sufrir, llorar escondida, rezar por un milagro que nunca venía. Fue cuando me di cuenta que mi menstruación, que nunca fue muy regular, llevaba más de 2 meses de retraso. Mi cuerpo estaba cambiando. Mi vientre, siempre delgado por tanta privación, comenzaba a mostrar una pequeña protuberancia. Estaba embarazada y, lo peor, no tenía idea de quién era el padre. Podía ser cualquiera de mis 8 hermanos que abusaban de mí regularmente. Intenté esconderlo el máximo posible. Usaba ropas holgadas, fajas apretadas en el vientre, pero a los 5 meses se volvió imposible disimular. Fue cuando mi madre se dio cuenta. «¡Zorra!», me gritó, dándome una bofetada que me hizo caer al suelo. «Anduviste ofreciéndote por ahí y ahora vas a traer otra boca que alimentar». Intenté explicar que no había sido elección mía,
que fueron mis propios hermanos, pero ella no quería escuchar. Tal vez era más fácil culparme a mí que enfrentar la verdad horrible sobre los hijos que ella había criado. Cuando mis hermanos se enteraron, la reacción fue aún peor. Zorra, ofrecida, debe haberse acostado con algún hombre del pueblo. Ninguno de ellos admitió lo que me hacía frente a los otros. Fingían asco, indignación, como si no fueran ellos mismos los que en la noche callada venían a mi petate. Los abusos pararon durante el embarazo, al menos. Creo que tenían miedo de lastimar al bebé. O tal vez el cuerpo embarazado no despertaba el mismo interés, pero las humillaciones aumentaron. Era como si yo hubiera cometido el peor de los pecados, cuando en realidad era la mayor víctima de aquella casa. Y así pasé los meses del embarazo, trabajando duro aún con el vientre creciendo, comiendo las sobras que me daban, durmiendo en un rincón de la cocina, porque ya no me dejaban dormir en el cuarto con los otros, sola, asustada, con un niño creciendo dentro de mí. Un niño que, a pesar de todo, comencé a amar. Era la única persona en el mundo que era verdaderamente mía. Dios mío, qué difícil es recordar todo esto. Pero necesito contarlo. Necesito que ustedes sepan que estas cosas suceden, que existen infiernos dentro de casas que parecen normales por fuera. Tal vez mi historia ayude a alguien que está pasando por algo parecido a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Mientras recuerdo las cosas que viví en aquella casita de adobe, percibo que mucha gente debe estar viendo desde lugares muy diferentes ahora. Algunos tal vez desde casas confortables en las capitales, otros del interior como yo, cada uno con su historia. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo. Esta abuelita lo agradece. Me ayuda a sentir que no estoy sola en esta jornada de compartir mi vida con ustedes. Y no olviden dar su like, ¿eh? Cada like es como un abrazo que recibo, y eso calienta mi corazón de abuela. Y fue así como pasé mi infancia y principio de la adolescencia. Una niña que debería estar jugando, estudiando, soñando con el futuro, pero que vivía una pesadilla diaria en manos de aquellos que deberían protegerla. Lo que yo no sabía es que lo peor aún estaba por venir. El nacimiento de aquella criatura inocente estaría marcado por una crueldad que hasta hoy, tantas décadas después, me hace llorar al recordarlo. El vientre crecía cada día, como si fuera un reloj marcando el tiempo de mi sentencia. Los meses finales del embarazo fueron los más solitarios de mi vida hasta entonces. Mi familia me trataba como si tuviera una enfermedad contagiosa. En las comidas, comía por último con lo que sobraba. En el trabajo, nadie aliviaba mi carga. Aún con el vientre de 8 meses, todavía cargaba cubetas de agua del arroyo, fregaba ropa en la piedra, ayudaba en la cosecha. En esa época ya estábamos en 1965. Veía a otras niñas de mi edad pasando por el camino yendo a la escuela, algunas hasta teniendo novio, soñando con el matrimonio, mientras yo cargaba dentro de mí no solo un bebé, sino un secreto que me consumía por dentro como fuego lento. El único lugar donde encontraba algún consuelo seguía siendo la iglesia. Iba a escondidas cuando podía, generalmente antes del amanecer cuando todos aún dormían, o al final de la tarde diciendo que iba a buscar leña. Me sentaba en el último banco y rezaba. No sabía exactamente por qué, tal vez por un milagro, tal vez solo por el fin del sufrimiento de cualquier forma que viniera. El padre Miguel seguía observándome con aquellos ojos bondadosos que parecían ver a través de mi alma. Esperanza, me dijo una vez cuando me encontró llorando después de la misa, sea lo que sea que esté pasando, Dios no te ha abandonado y yo también estoy aquí. Casi conté todo aquel día. Las palabras estaban en la punta de la lengua, listas para saltar, pero entonces recordé las amenazas de mis hermanos, el desprecio de mi madre, el bebé que dependería solo de mí para sobrevivir. Tragué el llanto y las palabras, agradecí la bondad del Padre y volví a casa, al infierno que llamaba hogar. Recuerdo que aquel año, el invierno fue riguroso en Guanajuato. Las noches frías eran aún más difíciles porque me hacían dormir en el suelo de la cocina con apenas una cobija delgada. Mi cuerpo dolía del trabajo pesado y del embarazo avanzado. Mis pies se hinchaban tanto que apenas podía calzar las viejas sandalias que usaba. Fue en una de esas noches frías que oí una conversación que heló mi sangre más que el viento que entraba por las grietas de la pared de adobe. Mis hermanos mayores, Sebastián y Antonio, conversaban en el patio cerca de la ventana donde yo estaba acostada. «Cuando ese niño nazca tenemos que deshacernos de él», decía Sebastián, la voz alterada por el mezcal. «Si alguien descubre que la niña parió, van a hacer preguntas, y si descubren lo que pasó aquí, podemos decir que nació muerto», sugirió Antonio. «Lo enterramos en el monte y listo».
Abracé mi vientre con fuerza, como si pudiera proteger a mi bebé de aquellas palabras horribles. En aquel momento tomé una decisión. Haría cualquier cosa para salvar a esa criatura. Era la única persona en el mundo que era realmente mía, la única que no me había lastimado o traicionado. El tiempo iba pasando y yo intentaba pensar en un plan. ¿Huir? ¿Para dónde? Sin dinero, sin documentos, sin nadie que me ayudara. ¿Cómo sobreviviría en las calles con un recién nacido? ¿Pedir ayuda al padre? ¿Y si mis hermanos descubrían y cumplían sus amenazas antes de que lograra salir de allí? Comencé a esconder pequeñas cosas. Un pedazo de pan aquí, algunas monedas allá, un cambio de ropa. Me preparaba como podía para el momento en que el bebé naciera y yo necesitara protegerlo, aunque no tenía idea de cómo lo haría. Mi madre, en esa época, parecía haber envejecido 20 años. El trabajo duro, la pobreza, los hijos problemáticos, todo eso había agotado su fuerza y hasta su humanidad. Me miraba como si yo fuera una extraña, no la niña que ella había dado a luz. A veces tomaba su rosario y murmuraba oraciones mirando mi vientre con una mezcla de disgusto y resignación. «Vas a parir en el chiquero cuando llegue la hora», me dijo secamente una noche, mientras yo gemía con los dolores en la espalda. «No quiero sangre e inmundicia dentro de la casa». Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Parir en el chiquero como un animal? ¿Era eso lo que yo valía para ella? Pero no tenía elección ni voz para protestar. Solo asentí y tragué una humillación más. Los días fueron pasando y sentía que el momento se acercaba. El bebé se movía cada vez más, como si también estuviera ansioso por salir de aquel lugar. O tal vez sintiera mi miedo, mi angustia, y estuviera intentando consolarme del único modo que podía. Una noche me desperté con un dolor diferente, más fuerte, más profundo, como si algo estuviera desgarrando mi cuerpo por dentro. Intenté no gritar, no llamar la atención. Me levanté con dificultad y salí al patio. La luna estaba llena, iluminando el camino hasta el chiquero abandonado. Los cerdos habían sido vendidos meses antes, cuando el dinero se volvió aún más escaso. El suelo era de tierra mezclada con paja vieja y excrementos secos. El olor era nauseabundo. Las paredes de madera tenían grietas que dejaban entrar el viento frío de julio. Fue allí, sola en la noche, que me preparé para traer a mi hijo al mundo. Los dolores aumentaban, venían en olas cada vez más cercanas. Mordí un pedazo de tela para no gritar. Mis manos agarraban la paja sucia, buscando algo donde apoyarme, mientras mi cuerpo trabajaba en aquel proceso tan natural y tan aterrador. No sé cuánto tiempo estuve allí, entre dolores lacerantes y momentos de agotamiento. Horas, probablemente. El cielo comenzaba a aclararse cuando sentí la urgencia de empujar. Sin nadie para guiarme, seguí el instinto de mi propio cuerpo. Y entonces, en un momento de dolor indescriptible seguido por un alivio súbito, mi bebé se deslizó al mundo, a aquel chiquero inmundo, a aquella vida que yo no sabía cómo proteger. Era una niña, pequeña, roja, cubierta por aquella sustancia blanquecina que los bebés traen cuando nacen. Y lo más importante, estaba viva. Lloró un llanto débil que me llenó de pavor. Si alguien oyera... Con manos temblorosas, corté el cordón umbilical con un cuchillo oxidado que había escondido días antes. Usé trapos que había separado para limpiar su carita, su cuerpecito delicado. Envolví a mi hija en un pedazo de cobija vieja que había escondido en el chiquero. «Lucecita, mi pequeña», susurré besando su frente. «Mamá está aquí, mamá va a protegerte». Era una promesa imposible en las circunstancias, pero en aquel momento creía en ella con toda la fuerza de mi corazón. El sol ya estaba naciendo cuando oí pasos acercándose. Era mi madre, trayendo un balde de agua y algunos trapos. ¿Ya?», preguntó fríamente mirando al bebé en mis brazos. «Sí», respondí instintivamente apretando a mi hija contra el pecho. «Es una niña». Ella miró a la criatura por un largo momento. Por un segundo pensé haber visto algo en sus ojos, una chispa de ternura, tal vez al ver aquella carita inocente, pero pronto su mirada se endureció nuevamente. «Limpia todo esto. No quiero a nadie preguntando por ahí. Y dale de comer a esa criatura para que se calle». Fue toda la ayuda que recibí. Ninguna palabra de consuelo, ningún gesto de cariño para la nieta recién nacida, solo órdenes prácticas y la continuación de aquel desprecio que se había convertido en su única forma de relacionarse conmigo. Con dificultad limpié el chiquero lo mejor que pude. Mi cuerpo dolía terriblemente, aún sangrando del parto reciente, pero no tenía tiempo para descansar, para recuperarme. Tenía una vida que proteger ahora.
Le di un baño a mi hija con el agua del balde. Quité aquella sangre, aquella suciedad. Era tan pequeña, tan perfecta. Tenía los deditos completos, las cejas delicadas, los labios que parecían un botón de rosa. ¿Cómo algo tan puro podría venir de tanto horror? La bauticé allí mismo, echando un poco de aquella agua en su frente. María de la Luz, susurré. Luz, porque es eso lo que traes a mi vida oscura. María en homenaje a la Madre de Jesús, que también debe haber sufrido al ver a su hijo sufrir. En los días que siguieron, vivía en constante estado de alerta. Mantenía a María de la Luz escondida en el chiquero durante el día mientras trabajaba. Corría para allá en los momentos que conseguía escapar, para amamantarla, limpiarla, simplemente tenerla en brazos. Por la noche, cuando todos dormían, la llevaba cerca de mí a la cocina, aprovechando las horas de oscuridad para cuidarla adecuadamente. Fue el periodo más difícil y más hermoso de mi vida hasta entonces. Difícil por el agotamiento, por el miedo constante, por la recuperación dolorosa de mi propio cuerpo. Hermoso por los momentos con mi hija, su aroma de bebé, aún en las condiciones precarias, su mirada que parecía reconocer la mía, sus deditos agarrando mi dedo con fuerza sorprendente. Mantuve ese arreglo imposible por casi 3 meses. 3 meses de mentiras, de excusas para explicar mis ausencias, de oraciones desesperadas para que María de la Luz no llorara en la hora equivocada. 3 meses viviendo con un miedo que nunca disminuía, que me acompañaba a cada segundo, a cada respiración. Mi madre sabía, claro. No sé si le contó a mis hermanos o si simplemente decidió ignorar la situación, como hacía con tantas otras cosas. A veces, cuando nadie estaba mirando, dejaba un pedazo extra de pan cerca de mi lugar, o un poco más de leche. Pequeños gestos que no compensaban su frialdad ante mi sufrimiento, pero que en aquel momento desesperado yo recibía con gratitud. El padre Miguel también sospechaba que algo había cambiado. Yo no conseguía ir a la iglesia con tanta frecuencia, y cuando iba, estaba visiblemente exhausta, preocupada. Esperanza, me dijo una vez, sea lo que sea que esté pasando, recuerda que Dios ve todo y que esta iglesia es un refugio para quien lo necesita. Aquellas palabras se quedaron conmigo como una pequeña semilla plantada que aún no estaba lista para germinar. ¿Un refugio? ¿Sería posible? ¿Habría un lugar donde mi hija y yo podríamos estar seguras? Mientras estos pensamientos crecían en mi mente, los abusos habían recomenzado tan pronto como mi cuerpo se recuperó lo suficiente del parto. Mis hermanos volvieron a las visitas nocturnas como si nada hubiera cambiado, como si yo no acabara de dar a luz, como si no fuera el cuerpo de ellos el que había generado a aquella criatura que yo escondía. Las mismas manos que podrían haber sido de un padre para María de la Luz eran las que me lastimaban noche tras noche. La misma boca que podría haber dicho palabras de amor para una hija escupía ofensas y amenazas en mi oído. Era una monstruosidad que mi mente adolescente apenas podía procesar, y con cada nuevo abuso crecía en mí la certeza de que necesitaba salir de allí. No solo por mí, ya casi había aceptado mi destino, sino por mi hija. ¿Qué pasaría cuando ella creciera? ¿Se repetiría el ciclo de horror? No, yo no lo permitiría. Prefería morir. Comencé a planear una fuga más concreta. Guardaba cada moneda que conseguía tomar sin que lo notaran. Escondía pequeñas porciones de comida que pudiera llevar. Junté algunas ropas de bebé que había hecho con retazos, escondidas de todos. Pero el destino, que raramente había sido amable conmigo, eligió ese momento para asestar otro golpe cruel. Un golpe que cambiaría para siempre el rumbo de mi historia y me empujaría al momento más desesperador de mi joven vida. Fue una tarde caliente de octubre. Había dejado a María de la Luz en el chiquero, cuidadosamente escondida entre paja limpia que yo cambiaba diariamente y algunos trapos que servían de cobija. Estaba en el campo recogiendo camotes con mis hermanos menores cuando oí un grito viniendo de la dirección de la casa. Mi corazón se detuvo. Sabía, antes incluso de soltar la canasta de camotes y correr, lo que había pasado. Alguien había encontrado a mi hija, mi secreto, mi tesoro, mi razón de vivir, descubiertos. Cuando llegué sin aliento al patio, vi una escena que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Sebastián sosteniendo a mi pequeña María de la Luz por el brazo como si fuera un costal de papas. Ella lloraba desesperadamente, su carita roja de tanto esfuerzo. «¿Así que era esto lo que escondías, desgraciada?», gritó él, balanceando a la bebé de un modo que me hizo temer por sus huesitos frágiles. «¿Pariste de verdad al bastardo y todavía tuviste la audacia de esconderlo? Por favor», imploré extendiendo los brazos hacia mi hija. «Por favor, dámela, la estás lastimando».
¿Por favor? Sebastián se rió, aquella risa fría que yo conocía tan bien y que siempre precedía algo terrible. ¿Realmente creíste que podrías esconder esto? ¿Que podrías criar esta aberración debajo de nuestras narices? Los otros hermanos fueron llegando, atraídos por los gritos. Mi madre apareció en la puerta de la casa, el rostro una máscara indescifrable. ¡Mamá!, llamé desesperada. «Por favor, ayuda, es tu nieta». Ella solo miró al suelo, a sus propias manos, a cualquier lugar menos a mí y al bebé que lloraba. Su silencio era la respuesta que yo ya esperaba, pero que aún así dolía como un cuchillo. Sebastián pasó la bebé a Antonio, que la sostuvo con el mismo desprecio, la misma brutalidad. «Vamos a acabar con esto ahora mismo», dijo él. «Ya debería haberlo hecho cuando nació». «No», grité avanzando para intentar tomar a mi hija. Fui detenida por Francisco y José, que me sujetaron por los brazos con tanta fuerza que me quedaron marcas moradas por semanas. «Por favor, hagan lo que quieran conmigo, pero no la lastimen. Es solo un bebé». Mis súplicas caían en oídos sordos. Vi a Antonio alejándose con mi hija, desapareciendo en dirección al camino que llevaba al pueblo. Sebastián se acercó a mí, el rostro contorsionado en una máscara de odio. «Nunca más verás a esa criatura», dijo, la voz baja y amenazadora. «Y si abres la boca para contarle a alguien, cualquier persona, sobre esto, te mato. ¿Entendiste?». Me desplomé en el suelo cuando me soltaron, llorando con un dolor que parecía que iba a partirme en dos. Mi hija, mi pequeña María de la Luz, llevada, ¿para dónde? ¿Para qué destino? Aquella noche, acostada en el suelo de la cocina como siempre, pero ahora con un vacío inmenso en los brazos, que por 3 meses habían sostenido a mi hija, tomé una decisión. No importaba lo que me pasara, no importaban las amenazas, los riesgos. Necesitaba descubrir a dónde habían llevado a mi bebé. Necesitaba saber si estaba viva, si estaba bien, y entonces, de alguna forma, necesitaba recuperarla y huir de aquel infierno para siempre. Lo que yo no sabía es que mis hermanos tenían otros planes para mí, planes que no incluían darme tiempo para buscar a mi hija, planes que casi terminaron con mi vida, pero que por un giro del destino, acabarían llevándome al único lugar donde yo podría finalmente encontrar redención. Los días que siguieron a la desaparición de mi María de la Luz fueron los más sombríos de mi existencia. Me despertaba todas las mañanas con aquel dolor que solo una madre separada de su hijo conoce, un vacío físico, como si me hubieran arrancado un pedazo del cuerpo. Mis pechos aún producían leche, doloridos e hinchados, recordándome constantemente a la hija que ya no estaba allí para alimentar. No me permitieron ningún duelo. A la mañana siguiente estaba de vuelta al trabajo en el campo, cargando agua, lavando ropa. Nadie mencionaba al bebé. Era como si María de la Luz nunca hubiera existido, como si aquellos 3 meses de amor secreto hubieran sido apenas un sueño. Pero yo sabía, mi cuerpo sabía, mi corazón partido sabía. Durante las semanas que siguieron, intenté descubrir qué había pasado con mi hija. Preguntaba discretamente a las pocas personas que veía. Una vecina que venía a comprar huevos, el hombre que pasaba vendiendo ollas. ¿Ha oído hablar de algún bebé apareciendo por ahí? ¿Tal vez dejado en la iglesia o con alguna familia? Nadie sabía nada, o al menos nadie quería decirme. Sebastián, siempre atento, percibió mis intentos. Una noche me atrapó sola en el patio. ¿Aún buscando al bastardo? Olvídalo, está lejos de aquí ahora, y si continúas haciendo preguntas, vas a reunirte con ella. Aquella palabra, ella, me dio un hilo de esperanza. Ella. Entonces mi hija estaba viva, al menos cuando se la llevaron. No habían hecho lo peor. Este pequeño consuelo era todo lo que tenía para aferrarme. En aquella época, ya en 1966, yo acababa de cumplir 17 años. Ya no era la niña asustada que aceptaba todo en silencio. La maternidad, aunque tan breve, había plantado en mí una semilla de valor que crecía cada día. Comencé a planear mi fuga de forma más determinada. La vida en la casa continuaba su ritmo de horror. Los abusos no pararon. Al contrario, parecían más frecuentes, como si mis hermanos quisieran castigarme por haber intentado esconder a la niña. Las agresiones físicas también aumentaron. Cualquier pequeño error, un frijol quemado, una ropa mal lavada, era motivo para bofetadas, tirones de cabello, empujones. Mi madre, en esa época, ya estaba muy enferma. Años de trabajo pesado y mala alimentación habían cobrado su precio. Tosía constantemente, una tos que venía de las profundidades del pecho. Estaba delgada, débil, envejecida más allá de su edad.
Aún así, no había en ella ningún gesto de arrepentimiento o intento de protección hacia la hija que tanto sufría bajo su techo. Una mañana me desperté con vómitos intensos. Mi estómago se revolvía, rechazando hasta el agua que intentaba beber. Al principio pensé que sería alguna comida en mal estado, pero cuando lo mismo ocurrió al día siguiente, y al otro, un terror helado se instaló en mi pecho. Estaba embarazada nuevamente. La realización cayó sobre mí como una sentencia de muerte. No podría soportar todo otra vez: la humillación, los dolores, el parto inhumano y después, inevitablemente, perder a ese niño también. No lo soportaría. Preferiría morir. Aquella noche lloré hasta no tener más lágrimas. Sola en mi rincón de la cocina, abracé el vientre a un plano donde crecía otra vida inocente condenada a nacer en aquel ciclo de horror. Perdóname. Susurré a aquel ser que apenas había comenzado a formarse. Perdóname por traerte a este mundo terrible. Al día siguiente, tomé valor y fui a la iglesia. No para la misa, no había ninguna aquel día, sino para hablar con el padre Miguel. Ya hacía tiempo que no conseguía ir hasta allá, vigilada como estaba por mis hermanos. Aproveché que todos habían salido a trabajar y mi madre estaba durmiendo, exhausta por la fiebre que la consumía. Encontré al viejo padre cuidando el pequeño jardín al lado de la iglesia. Cuando me vio, sus ojos cansados se iluminaron. «Esperanza, ¿cuánto tiempo, hija mía? Estaba preocupado por ti». No aguanté. Me derrumbé en lágrimas allí mismo, en medio de las flores que él cultivaba con tanto cariño. Entre sollozos conté todo, o casi todo. Hablé de los abusos, del embarazo anterior, del bebé que había nacido y sido llevado. Hablé de la nueva vida que crecía dentro de mí y de mi desesperación, de mi miedo de pasar por todo aquello nuevamente. No mencioné quiénes eran los abusadores. Incluso allí, derrumbándome, el miedo a las amenazas de mis hermanos era mayor que mi necesidad de revelar toda la verdad. El padre Miguel escuchó todo en silencio, el rostro envejecido mostrando un dolor que reflejaba el mío propio. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. «Hija mía», dijo, la voz entrecortada, «lo que te hicieron es un pecado terrible ante Dios y los hombres. Necesitas salir de aquella casa inmediatamente. Puedo ayudar, puedo encontrar un lugar seguro para ti». Era todo lo que quería oír, todo lo que necesitaba. Una mano extendida, una promesa de ayuda. Pero entonces pensé en los ojos fríos de Sebastián, en sus amenazas, en la violencia de la que sabía que era capaz. «Necesito pensar», respondí enjugando las lágrimas. «Tengo miedo de lo que puedan hacer si me escapo». «Vuelve mañana», insistió él. «Prométeme que volverás y tendremos un plan». Prometí con toda sinceridad. Realmente planeaba volver al día siguiente, aceptar la ayuda ofrecida, finalmente escapar de aquel infierno. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes para mí. Cuando volví a casa, encontré a mi madre despierta, tosiendo sangre en un trapo sucio. Parecía aún peor que por la mañana, la piel amarillenta, los ojos hundidos. A pesar de todo, no pude evitar sentir lástima. Preparé un té de hierbas que crecían en el patio, el único remedio que teníamos disponible, y la ayudé a beber. Por un momento, mientras sostenía a aquella mujer frágil que un día había sido fuerte, pensé en contarle sobre mi nuevo embarazo, sobre mis planes de fuga. Tal vez, ante la muerte que claramente se acercaba, ella encontraría en sí algún residuo de amor maternal, alguna voluntad de protegerme, aunque fuera tardíamente. «Mamá», comencé, «estoy esperando otro hijo». Ella me miró largamente, la respiración difícil haciendo que su pecho subiera y bajara con esfuerzo. Por un momento pensé haber visto un destello de tristeza, de remordimiento tal vez, en sus ojos cansados, pero cuando habló, su voz era la misma de siempre, fría, distante. «Esta vez ellos no dejarán que nazca». Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué dijo? Que no van a pasar por la misma vergüenza otra vez, que esta vez van a resolverlo antes. Sus palabras confirmaban mi peor temor. No solo perderían a mi bebé después del nacimiento, planeaban impedir que siquiera llegara a nacer. ¿Cómo? No lo sabía, pero conociendo la crueldad de mis hermanos, podía imaginarlo. «Necesito irme de aquí», dije, más para mí misma que para ella. Mi madre cerró los ojos, como si estuviera demasiado cansada para continuar aquella conversación. Después de un largo silencio, habló sin abrir los ojos. «Ve, tú siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros». Me quedé sorprendida. Era lo más cercano al amor o aprobación que me había dado en años. Tal vez la proximidad de la muerte estuviera ablandando su corazón endurecido,
o tal vez fuera apenas el delirio de la fiebre. De cualquier forma, aquellas palabras me dieron una fuerza extra para lo que vendría a continuación. Aquella noche, mientras preparaba la cena, observé a mis hermanos alrededor de la mesa. Sebastián y Antonio conversaban en voz baja, lanzándome miradas ocasionales que me dejaban en alerta. Los otros comían en silencio, exhaustos del trabajo. Mi madre estaba acostada, incapaz de levantarse para la comida. Servía a todos como de costumbre, dejando mi propio plato por último, con las sobras. Pero esta vez no comí. Algo en el modo como Sebastián sonrió cuando puse el plato frente a mí me dejó desconfiada. ¿No tienes hambre?, preguntó con una falsa preocupación que hizo que mi estómago se revolviera. Come, necesitas alimentarte en tu estado. Entonces él sabía del embarazo. ¿Cómo? No estaba segura. Tal vez hubiera notado los vómitos matutinos, o tal vez mi madre, en su delirio febril, hubiera dejado escapar nuestra conversación. Estoy sin hambre, respondí alejando el plato. Voy a ver cómo está mamá. Fui al cuarto donde mi madre descansaba, cerrando la puerta tras de mí. Me senté en el borde de la cama improvisada donde ella estaba acostada. Su respiración era superficial, difícil. No abrió los ojos cuando entré. Fue entonces cuando oí las risas provenientes de la cocina, risas de quien sabe que ha armado una trampa exitosa. Y entendí con claridad cristalina lo que habían hecho. El plato, mi plato de comida. Habían puesto algo en él. Veneno, probablemente, el mismo que usábamos para matar a las ratas que infestaban el granero. Estaban intentando matarme a mí y al bebé que llevaba. Una ola de náusea me golpeó, pero esta vez no era del embarazo. Era puro terror. Si hubiera comido aquella comida, si no hubiera desconfiado, no había más tiempo que perder. No podía esperar hasta el día siguiente para encontrar al padre, para elaborar un plan cuidadoso. Tenía que salir de aquella casa esa misma noche, o no viviría para ver el amanecer. Esperé hasta que todos estuvieran durmiendo. El ronquido pesado de Sebastián, el respirar más ligero de los otros. Me levanté silenciosamente de mi rincón en la cocina. Ya tenía todo planeado en mi cabeza. Tomaría las pocas monedas que había escondido en el patio, un atillo con el cambio extra de ropa que poseía y saldría sin mirar atrás. Pero antes de irme, fui una vez más al cuarto donde mi madre dormía. No podía dejarla sin despedirme, a pesar de todo. Estaba dormida, la respiración aún más difícil que antes. Parecía una vela a punto de apagarse. Adiós, mamá, susurré tocando levemente su frente caliente de fiebre. Que Dios tenga misericordia de tu alma. No hubo respuesta. Solo un leve movimiento de los párpados. Fue suficiente. Salí del cuarto silenciosamente, tomé mis pocas cosas escondidas y caminé hacia la puerta de entrada. Fue cuando oí un sonido detrás de mí. Un crujido de tabla, un suspiro contenido. Me giré rápidamente y vi a Sebastián parado allí, los ojos brillando en la oscuridad como los de un animal depredador. ¿Yendo a algún lugar, hermanita?, preguntó, la voz arrastrada por el mezcal que había bebido más temprano. Mi corazón se aceleró. Apreté el latillo de ropas contra el pecho, como si aquel pedazo de tela pudiera protegerme. Voy a buscar agua al pozo, mentí, la voz temblorosa traicionando mi miedo. ¿Con tus cosas en medio de la noche?, se rió, un sonido que helaba mi sangre. Creo que no. Creo que estás intentando huir, y eso no puedo permitirlo. Avanzó hacia mí, las manos extendidas como garras. No pensé, solo reaccioné. Me volví y corrí hacia la puerta, empujándola con toda la fuerza que tenía. El aire frío de la noche golpeó mi rostro cuando salí al patio, corriendo en dirección al camino. Oí a Sebastián detrás de mí, maldiciendo, amenazando. Corrí como nunca había corrido en la vida, impulsada por el puro terror y por la certeza de que si él me alcanzaba, sería mi fin. Mis pies descalzos golpeaban la tierra dura del camino, lastimándose con las piedras, con las ramas caídas. La oscuridad era casi completa. Apenas la luna menguante proporcionando un poco de luz para guiar mis pasos desesperados. Detrás de mí, los pasos y los gritos de Sebastián parecían cada vez más distantes. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas temblaron de agotamiento. Cuando finalmente me detuve, apoyándome en un árbol al borde del camino, me di cuenta de que ya no oía nada detrás de mí. Lo había logrado. Había escapado. Pero, ¿a dónde ir ahora? El pueblo más cercano quedaba a kilómetros de distancia. La iglesia del Padre Miguel estaba en la dirección opuesta, y yo no me atrevía a volver. Sebastián seguramente estaría buscándome. Tal vez ya hubiera despertado a los otros hermanos para ayudar en la búsqueda. Decidí continuar por el camino en dirección al pueblo.
Era mi única oportunidad. Caminé toda la noche, deteniéndome solo para descansar brevemente cuando mis piernas ya no me sostenían. Cuando el sol comenzó a salir, yo ya estaba en las afueras de Guanajuato. Era un pueblo pequeño, pero para mí, que raramente salía de la zona rural, parecía enorme y aterrador. Las calles empedradas, las casas aglomeradas, las personas comenzando a salir para el trabajo. Todo me causaba una sensación de desorientación y miedo. No conocía a nadie allí. No tenía a dónde ir. No tenía qué comer. Las pocas monedas que había traído conmigo apenas alcanzarían para un pan, y estaba comenzando a sentir un dolor extraño en el vientre, no como las náuseas del embarazo, sino algo más profundo, más preocupante. Cuando miré hacia abajo, vi manchas de sangre en mi falda, una sangre oscura, diferente a la de la menstruación. Con horror entendí lo que estaba pasando. Estaba perdiendo al bebé, tal vez por el esfuerzo de la fuga, tal vez por algún residuo de veneno que pudiera haber ingerido sin darme cuenta, o tal vez simplemente porque aquella pequeña vida, como la anterior, no estaba destinada a vivir en este mundo cruel. Me senté en la acera de una calle lateral menos transitada y lloré silenciosamente. Por los dolores físicos, sí, pero principalmente por la pérdida de otro hijo que ni siquiera llegaría a conocer, por la vida que había dejado atrás, por más terrible que fuera, por el miedo al futuro desconocido que me aguardaba. Fue allí, encogida de dolor en una acera de Guanajuato, sangrando la vida que se desvanecía dentro de mí, que vi una iglesia del otro lado de la calle. No la pequeña capilla del pueblo que yo conocía, sino una iglesia mayor, más imponente, un lugar que instintivamente me pareció seguro. Con esfuerzo me levanté y crucé la calle tambaleándome. Subí los pocos escalones que llevaban a la entrada y empujé la pesada puerta de madera. El interior estaba fresco y silencioso, iluminado apenas por algunas velas y por la luz que entraba a través de los vitrales de colores. Avancé por el pasillo central entre los bancos vacíos. El altar parecía distante, casi inalcanzable en mi estado de debilidad, pero continué, un paso tras otro, guiada por alguna fuerza que no conseguía explicar. Cuando llegué cerca del altar, mis piernas finalmente cedieron. Caí de rodillas, las manos agarrando la balaustrada que separaba la nave del presbiterio. El dolor en el vientre era ahora insoportable, y podía sentir la sangre caliente corriendo por mis piernas, manchando el suelo de piedra. «Ayúdenme», susurré, sin saber exactamente si hablaba con Dios, con los santos cuyas imágenes me observaban desde las paredes, o simplemente con quien pudiera oír. «Por favor, ayúdenme». Y entonces la oscuridad me envolvió, misericordiosa en su promesa de fin para el dolor. Lo último que vi fue una figura acercándose rápidamente, una mujer con hábito negro y blanco, su rostro expresando alarma y compasión. Una monja, un ángel, pensé mientras mi conciencia se apagaba, un ángel enviado para llevarme al cielo, o tal vez, solo tal vez, para salvarme. Cuando abrí los ojos nuevamente, no reconocía dónde estaba. Un techo blanco, paredes claras, sábanas limpias bajo mi cuerpo dolorido. Por un momento pensé que había muerto y llegado al cielo. Tan diferente era de aquel infierno que yo llamaba hogar. Pero el dolor que sentía era demasiado real para el paraíso. Intenté sentarme, pero una mano gentil tocó mi hombro, impidiéndomelo. Era la misma monja que había visto antes de desmayarme, una señora de mediana edad, rostro sereno enmarcado por el hábito negro y blanco. «Quédate acostada, hija mía», dijo con voz calma. «Perdiste mucha sangre». Poco a poco los recuerdos fueron volviendo. La fuga desesperada en la noche, el sangrado, la iglesia, y con los recuerdos vino la comprensión, el bebé. Instintivamente llevé las manos al vientre, ahora vacío y dolorido. «¿El bebé?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La monja hizo la señal de la cruz y negó con la cabeza. «Lo siento, no pudimos salvarlo». Cerré los ojos, dejando que las lágrimas corrieran silenciosamente. Otro hijo perdido. Otra vida inocente que no resistió el horror de mi existencia. Una parte de mí sentía alivio. Aquel niño no sufriría lo que yo sufrí, no nacería en aquel ambiente de violencia y perversión. Pero otra parte lloraba por la pérdida, por lo que podría haber sido en otras circunstancias. Me quedé en aquella enfermería improvisada dentro del convento por 2 semanas. Supe después que había sido encontrada por la hermana Concepción, que llamó al médico de la ciudad inmediatamente. Él diagnosticó un aborto espontáneo, probablemente causado por el estrés extremo y el esfuerzo físico de la huida. Mi cuerpo estaba débil, desnutrido,
cubierto de hematomas antiguos y recientes, evidencias silenciosas de la vida que había dejado atrás. Las monjas cuidaron de mí con una gentileza que nunca había conocido antes. Me alimentaron, limpiaron mis heridas, me proporcionaron ropas limpias. Más importante, no me juzgaron, no me bombardearon con preguntas que yo no estaba lista para responder. Fue solo cuando comencé a recuperar las fuerzas que la hermana Concepción se sentó al lado de mi cama y preguntó con aquella voz serena que se volvería tan familiar para mí en los años siguientes. ¿Quieres contarnos lo que pasó, hija mía? ¿Quién te hizo esto? Las palabras vinieron como una inundación después de una larga sequía. Conté todo: los años de abuso, el primer embarazo, el parto en el chiquero, mi hija arrancada de mis brazos, el segundo embarazo, el intento de envenenamiento, la huida desesperada. Hablé sin parar, como si cada palabra expulsada de mi cuerpo fuera un veneno siendo drenado. La hermana Concepción escuchó todo en silencio, solamente sosteniendo mi mano, sus ojos llenándose de lágrimas conforme mi historia se desarrollaba. Cuando terminé, exhausta y vacía, ella hizo algo que nadie jamás había hecho. Me abrazó, un abrazo firme, maternal, que decía más que cualquier palabra podría. «¿Estás segura ahora?», dijo finalmente. «Nadie va a lastimarte aquí». Le creí. Tal vez por primera vez en la vida sentí que podía confiar en otro ser humano. En los días que siguieron, otras decisiones necesitaron ser tomadas. La madre superiora del convento, una señora mayor llamada Hermana Angélica, vino a conversar conmigo sobre lo que quería hacer a continuación. «Podemos ayudarte a encontrar trabajo en la ciudad, tal vez como empleada en alguna casa de familia», ofreció. «O si prefieres, puedes quedarte con nosotras por más tiempo, ayudando en las tareas del convento mientras te recuperas completamente». La idea de salir de aquel refugio, de enfrentar el mundo allá afuera donde mis hermanos podrían encontrarme, me causaba pánico. «¿Puedo quedarme?», pregunté, casi implorando. «Haré cualquier trabajo, no me importa si es pesado, solo no quiero volver allá». La madre superiora asintió, comprensiva. «Puedes quedarte el tiempo que necesites. Todos tenemos nuestro propio camino hacia la sanación». Fue así como comencé mi nueva vida en el convento de Santa Clara, en Guanajuato. Al principio hacía tareas simples. Ayudaba en la cocina, lavaba ropas, barría los pasillos. Trabajos no muy diferentes de los que hacía en casa, pero realizados en un ambiente de paz y respeto que transformaba completamente la experiencia. Poco a poco fui abriéndome a las otras monjas. Había 12 de ellas en el convento, de diferentes edades y orígenes. Algunas habían entrado muy jóvenes por vocación religiosa. Otras habían venido más tarde en la vida, tras pérdidas o desilusiones. Todas me trataban con respeto y cariño, aunque yo fuera apenas una ayudante, no una novicia o monja. Aprendí mucho en aquellos primeros meses. A leer mejor, a escribir correctamente, a hacer cuentas más complejas. La hermana Concepción, que había sido maestra antes de entrar al convento, dedicaba 1 hora todas las tardes para enseñarme. Otras monjas compartían sus conocimientos específicos. La hermana Teresa me enseñó sobre plantas medicinales en el jardín del convento, la hermana Lucía sobre cocina, la hermana Mariana sobre costura. Pero el aprendizaje más importante no estaba en los libros o en las habilidades prácticas. Estaba en el ejemplo diario de aquellas mujeres que habían dedicado sus vidas a servir a los demás, que encontraban alegría en las cosas simples, que vivían con propósito y paz interior. Cerca de 6 meses después de mi llegada, recibí una noticia que no sabía bien cómo procesar. La hermana Concepción me llamó a la pequeña sala donde la madre superiora recibía a los visitantes. Allí estaba un hombre que reconocí vagamente, el vendedor de leche que a veces pasaba por el rancho de mis padres. «Tu madre falleció, niña», dijo, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Hace 2 semanas ya. Pulmonía», dijeron. Me quedé allí parada, sin saber qué sentir. Mi madre, que había permitido mi sufrimiento por tantos años, que había elegido mirar hacia otro lado mientras sus hijos destruían a la hija más pequeña, estaba muerta. ¿Debería llorar? ¿Sentir alivio? ¿Rabia? ¿Perdón? «Tus hermanos te están buscando», continuó el hombre, ajeno a mi confusión interna. «Dicen que huiste con el dinero de ellos, que quieren que vuelvas a casa». Un escalofrío de terror recorrió mi columna. Entonces ellos no habían desistido. Estaban buscándome, probablemente para terminar lo que habían comenzado. «Ella no va a volver», dijo la hermana Concepción con firmeza, colocando un brazo protector alrededor de mis hombros. «Agradecemos la información, pero Esperanza está segura aquí con nosotras». El hombre se encogió de hombros, como si no fuera problema suyo. Tras su partida,
Me derrumbé en lágrimas en los brazos de la hermana Concepción. No por la muerte de mi madre, me di cuenta, sino por el miedo que aún me dominaba, por el fantasma de mis hermanos que parecía perseguirme incluso en aquel santuario. Ellos no pueden entrar aquí, me aseguró. No vamos a permitir que te lleven de vuelta. Aquella noche, acostada en la pequeña celda que ahora llamaba mía, pensé mucho sobre mi madre, sobre cómo había fallado en protegerme, sobre cómo había permitido que aquel horror ocurriera bajo su techo. Pero también pensé en ella como víctima de una vida de pobreza, de un sistema que no valoraba a las mujeres, de hijos que había criado sola después de quedar viuda. Recé por su alma, por primera vez en la vida, sintiendo que mis oraciones realmente llegaban a algún lugar. Y de alguna forma, en aquel proceso, encontré en mí un perdón que no sabía que era capaz de sentir. No un perdón que borrara lo que había sucedido, pero que me permitiera seguir adelante sin cargar el peso del odio. En los meses que siguieron, continué mi vida en el convento, cada vez más integrada a aquella comunidad de mujeres. El miedo a mis hermanos nunca desapareció completamente, pero disminuyó con el tiempo. Aprendía algo nuevo todos los días, no solo sobre trabajos prácticos, sino sobre mí misma, sobre mi fuerza interior que había sobrevivido a todo aquello. Al final de aquel año, 1967, ocurrió algo que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Un día, mientras ayudaba en la organización de la pequeña biblioteca del convento, encontré un libro con fotografías de bebés abandonados que habían sido adoptados por familias a través de la mediación de la iglesia. Me quedé mirando aquellas imágenes por horas, imaginando si mi María de la Luz estaría allí, si había encontrado una familia amorosa, si estaba bien. La hermana Concepción me encontró así, absorta en aquellas páginas, lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro. Se sentó a mi lado y esperó que yo hablara. «Mi hija», comencé, la voz temblorosa. «Nunca sabré qué pasó con ella, ¿verdad? Nunca la encontraré». La monja tomó mis manos entre las suyas, sus ojos llenos de compasión. «El futuro pertenece a Dios, Esperanza. No sabemos lo que Él reserva para nosotros, pero puedo decirte que muchas niñas como tu hija son llevadas a orfanatos o a familias que no pueden tener hijos, la esperanza de que ella esté bien». Aquella conversación plantó una semilla en mí. En los días siguientes no podía dejar de pensar en mi hija perdida, en otras niñas como ella, separadas de sus madres por circunstancias trágicas, y también en niñas como yo había sido, abusadas, descuidadas, atrapadas en situaciones de las que no podían escapar. Una tarde reuní valor y fui a hablar con la Madre Superiora. Le conté sobre mis pensamientos, sobre el deseo creciente de hacer algo por esas niñas, de transformar mi dolor en algo positivo. «Quiero ayudar a niñas que sufrieron como yo», dije, sorprendiéndome con mi propia determinación. «Quiero que sepan que no están solas, que hay esperanza, que pueden sobrevivir y encontrar paz como yo encontré aquí». La Madre Superiora me miró por un largo momento, como si estuviera viendo a la joven herida y quebrada que había llegado al convento casi muriendo. Finalmente sonrió, una sonrisa rara que iluminó su rostro austero. «Tal vez sea esa la razón por la cual Dios te trajo hasta nosotras, Esperanza, para sanarte y luego ayudar a sanar a otros». En los meses siguientes, con la bendición de la Madre Superiora, comencé a trabajar algunas horas por semana en el orfanato administrado por las monjas en Guanajuato. Era un trabajo que partía mi corazón y lo curaba al mismo tiempo. Cada niña abandonada me recordaba a mi propia hija perdida. Cada marca de abuso que veía en sus pequeños cuerpos me transportaba de vuelta a mi propio sufrimiento. Pero cada sonrisa que conseguía arrancar, cada pequeña mejora que presenciaba, era como un bálsamo para mis heridas. Yo acababa de cumplir 18 años cuando la hermana Concepción me hizo una pregunta que lo cambiaría todo. Estábamos sentadas en el jardín del convento después de un largo día en el orfanato, observando el atardecer colorear el cielo de Guanajuato. «¿Has pensado en volverte una de nosotras, Esperanza?», preguntó, la voz suave como siempre. «¿En hacer los votos, dedicar tu vida a Dios y al servicio de los demás?». La pregunta me tomó por sorpresa, aunque pensándolo bien, tal vez ya la estuviera esperando desde hacía tiempo. Yo vivía en el convento desde hacía casi un año, participaba en todas las oraciones y rituales, seguía la misma rutina de las monjas, pero volverme oficialmente una de ellas, hacer votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. «No sé si soy digna», respondí honestamente. «Después de todo lo que pasó conmigo, de todo lo que hicieron con mi cuerpo». La hermana Concepción tomó mis manos, interrumpiéndome. «Lo que te hicieron no disminuye tu valor a los ojos de Dios.
No tienes culpa por los pecados cometidos contra ti, y tal vez sea justamente por causa de tu sufrimiento que tienes tanto que ofrecer a los demás. Pedí tiempo para pensar, para rezar sobre esta decisión tan importante. Durante semanas reflexioné profundamente sobre lo que quería para mi vida. El convento se había convertido en mi hogar, las monjas en mi familia, el trabajo con las niñas abandonadas y abusadas daba sentido a mis días, transformaba mi propio dolor en algo útil. Pero había también aquella parte de mí que aún soñaba con encontrar a mi hija algún día, que se preguntaba si podría tener una familia normal, una vida fuera de aquellos muros, una vida que a los 18 años aún estaba teóricamente toda por delante. Al final, fue una visita inesperada la que selló mi decisión. Era una tarde de domingo, cuando una de las novicias vino a buscarme, diciendo que había un hombre preguntando por mí en la portería. Mi corazón se aceleró inmediatamente, el miedo familiar apoderándose de mí. ¿Sería uno de mis hermanos? ¿Habrían finalmente dado conmigo? La hermana Concepción fue conmigo hasta el locutorio, donde recibíamos a los raros visitantes a través de la reja que separaba el interior del convento del mundo exterior. Vi un rostro que no reconocí inmediatamente. Un hombre de mediana edad, barba canosa, ojos cansados. ¿Esperanza?, preguntó, y algo en su voz despertó un recuerdo distante. Soy yo, respondí cautelosamente. Soy Joaquín, primo de tu padre. Vine de lejos para encontrarte. Me tensé, desconfiada. ¿Qué quería un pariente lejano que apenas conocía conmigo después de tanto tiempo? Tus hermanos te están buscando, continuó, confirmando mis temores. Sebastián principalmente. Él no está bien de la cabeza. Dice cosas extrañas, que necesitas pagar por lo que hiciste, que sabes demasiado. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Incluso después de tanto tiempo, incluso después de todo, aún querían silenciarme. El miedo que pensé haber superado regresó con toda su fuerza, congelándome por dentro. ¿Por qué me está diciendo esto?, conseguí preguntar. El hombre miró hacia abajo, como avergonzado. Porque oí rumores de que estabas aquí y porque sé lo que pasó en aquella casa. No todo, pero lo suficiente. Siempre sospeché, pero nunca hice nada. Cargo esa culpa conmigo. La hermana Concepción apretó mi mano, dándome fuerza para seguir escuchando. Vine para alertarte, prosiguió él. Sebastián ha estado viniendo a Guanajuato regularmente. Está preguntando por ti en las cantinas, en las tiendas. Es cuestión de tiempo hasta que descubra sobre el convento. Y él juró que acabará contigo cuando te encuentre. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. La amenaza flotaba en el aire, casi palpable. Después de algunos momentos, conseguí encontrar mi voz nuevamente. Gracias por avisarme, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Pero no le tengo miedo, ya no. Encontré mi lugar aquí, mi familia, mi misión. Si viene, no me encontrará sola e indefensa como antes. El hombre asintió lentamente, pareciendo impresionado con mi determinación. Tras su partida, la hermana Concepción me abrazó, sus ojos brillando con lo que parecían lágrimas de orgullo. Eres más fuerte de lo que imaginas, Esperanza, dijo. Siempre lo fuiste. Aquella noche tomé mi decisión. Si Sebastián realmente me encontraba, el convento sería el lugar más seguro para mí. Y más que eso, yo quería pertenecer oficialmente a aquella comunidad que me había acogido y salvado. Quería dedicar mi vida a hacer por otros lo que habían hecho por mí. A la mañana siguiente, busqué a la Madre Superiora y pedí iniciar oficialmente mi noviciado. El camino para convertirme en monja sería largo. 2 años como postulante, después el noviciado y finalmente los votos. Pero estaba decidida a seguir ese camino, a transformar completamente a la niña abusada y quebrada que había huido descalza una noche de octubre en una mujer fuerte, dedicada a servir y proteger a los más vulnerables. Nunca supe si Sebastián llegó a encontrarme. Tal vez desistió, tal vez fue impedido por la protección que el convento me ofrecía. Lo que sé es que gradualmente el miedo a él y a mis otros hermanos fue disminuyendo, sustituido por la certeza de que había encontrado mi verdadero lugar en el mundo. En 1969, a los 19 años, hice mis primeros votos, convirtiéndome oficialmente en novicia. Recibí un nuevo nombre, Hermana María de la Luz, en homenaje a la hija que nunca pude criar, pero cuyo breve paso por mi vida me había puesto en el camino de la redención. Era mi forma de mantenerla viva, de honrar lo que habíamos compartido en aquellos pocos meses. Los años siguientes fueron de crecimiento, aprendizaje y servicio. Continué trabajando en el orfanato, ahora con más responsabilidades. Estudié, completé mi educación formal,
Me especialicé en psicología infantil a través de cursos por correspondencia. Quería entender mejor a las niñas traumatizadas que atendíamos. Quería darles lo que yo misma no había recibido: comprensión, apoyo, herramientas para sanar. A los 23 años, en 1973, hice mis votos perpetuos, comprometiéndome definitivamente con aquella vida. La joven asustada que había entrado en el convento sangrando y medio muerta estaba ahora transformada en una mujer serena, con propósito, dedicada a hacer una diferencia en el mundo a través de su trabajo con las niñas más vulnerables. Y fue así, mis queridos, como sobreviví a aquel infierno en la tierra. No solo sobreviví, sino que encontré un propósito, una misión. El dolor no desapareció completamente. Algunas noches aún despierto con pesadillas. Algunos recuerdos aún me hacen estremecer, pero aprendí a convivir con ellos, a usarlos como combustible para mi trabajo, para mi dedicación a las niñas que, como yo un día, necesitan desesperadamente a alguien que crea en ellas, que las proteja, que les muestre que hay esperanza más allá del sufrimiento. Y en cuanto a mi María de la Luz, mi hija perdida, nunca la encontré. Todos los días, en cada niña que ayudo, en cada sonrisa que consigo despertar en un rostro marcado por el trauma, veo un pedacito de ella, y eso me basta, eso me completa. Los años siguientes a mi consagración como monja fueron de profunda transformación. La década de 1970 traía cambios para México y para el mundo, y yo, dentro de los muros del convento de Santa Clara, también me transformaba. Ya no era aquella niña aterrorizada que huyó descalza en una noche oscura. Era la hermana María de la Luz, una mujer con propósito, con misión. El trabajo en el orfanato se convirtió en mi vida. Cada niña que llegaba hasta nosotras cargaba su propia historia de dolor. Algunas abandonadas, otras víctimas de violencia, otras huérfanas por tragedias diversas. Veía en cada una de ellas un pedazo de mí misma, de mi propia historia, pero también veía posibilidades, futuros que podrían ser diferentes del mío. En 1975, a los 25 años, asumí la coordinación del orfanato. La Madre Superiora reconoció en mí no solo dedicación, sino un don especial para conectarme con aquellas niñas que otros consideraban difíciles o problemáticas. Yo las entendía como nadie. Conocía el lenguaje silencioso del trauma, los comportamientos que eran en realidad gritos de auxilio, la desconfianza que servía como escudo contra más dolor. Las niñas sienten que tú ya estuviste donde ellas están, me dijo la hermana Concepción, ahora mi consejera y amiga más cercana. Reconocen en ti a alguien que realmente entiende. Bajo mi coordinación, implementamos cambios significativos en el orfanato. Abandonamos prácticas disciplinarias rígidas que, aunque bien intencionadas, muchas veces retraumatizaban a niñas ya tan lastimadas. Introdujimos más momentos de juego, de expresión artística, de elección y autonomía. Trajimos profesionales de salud mental para trabajar con nosotras, una novedad en la época, cuando poco se hablaba sobre los efectos psicológicos del trauma infantil. El resultado fue visible. Niñas que llegaban retraídas, agresivas o completamente mudas comenzaban a florecer. No inmediatamente, no sin recaídas. La sanación nunca es lineal, como bien aprendí en mi propia jornada, pero había progreso, había esperanza. Alrededor de 1977, nuestro trabajo comenzó a ser reconocido más allá de los límites de Guanajuato. Recibimos visitas de educadores, de representantes de otros orfanatos, incluso de autoridades gubernamentales interesadas en nuestro enfoque. Fue un periodo de expansión. Más niñas, más personal, más recursos. Con el crecimiento vinieron nuevos desafíos. La burocracia, la política, las exigencias de los financiadores no siempre se alineaban con lo que creíamos que era lo mejor para nuestras niñas. Había momentos en que me sentía frustrada, en que la simplicidad de mi vocación parecía perderse entre informes y reuniones. En esos momentos me refugiaba en la capilla del convento. Allí, en el silencio, me reconectaba con el propósito que me había traído a aquella vida. Rezaba no solo por las niñas bajo mi cuidado, sino también por la niña que fui, por la joven madre que perdió 2 hijos, por los hermanos que me lastimaron tan profundamente. Sí, hasta por ellos yo rezaba. No por un sentimiento de superioridad moral, sino porque aprendí que cargar odio era como beber veneno esperando que el otro muriera. Fue en una de esas tardes de oración, en 1979, que recibí una visita inesperada. Una de las novicias más jóvenes vino a buscarme diciendo que había alguien buscándome en el locutorio. El corazón aún se me aceleraba en esos momentos.
Incluso después de tanto tiempo, el miedo de que mis hermanos me hubieran encontrado nunca desapareció completamente. Quien me esperaba, sin embargo, era una mujer de aproximadamente mi edad, bien vestida, con una expresión ansiosa en el rostro bonito. Se presentó como Teresa, trabajadora social de un orfanato en Ciudad de México. Vinimos desde lejos para conocer su trabajo, hermana María de la Luz, dijo, acompañada de 2 colegas. Lo que ustedes están haciendo aquí es revolucionario. Me sorprendí. Nuestro trabajo era importante, sí, pero ¿revolucionario? Estábamos simplemente haciendo lo que considerábamos correcto, tratar a las niñas con la dignidad y el respeto que merecían. La conversación que siguió fue larga y productiva. Teresa explicó que había muchos orfanatos por México, intentando mejorar sus prácticas, abandonando métodos antiguos y punitivos. Querían aprender de nosotras, querían que yo compartiera nuestro enfoque. Usted tiene un don especial, dijo al final de la conversación. Consigue ver más allá de los comportamientos problemáticos, ver a la niña herida detrás de ellos. No es un don, respondí, sintiendo las lágrimas formarse. Es experiencia. Algo en mi voz debe haber revelado más de lo que pretendía, pues Teresa me miró largamente con una comprensión que iba más allá de las palabras dichas. A veces, habló suavemente, las mayores sanaciones vienen de las heridas más profundas. Aquel encuentro fue el primero de muchos. En los años que siguieron, comencé a viajar a otros orfanatos, a conferencias sobre educación y protección infantil, a formaciones de equipos que trabajaban con niñas vulnerables, siempre con el permiso de la Madre Superiora, siempre manteniendo mis votos y compromisos, pero expandiendo mi actuación más allá de los muros de nuestro orfanato. El México de los años 1980 estaba en transformación. Nuevas leyes de protección a la infancia comenzaban a ser discutidas, y yo, sorprendentemente, me vi en la posición de influir en algunos de esos cambios, compartiendo el conocimiento nacido de mi propio dolor y de mi experiencia diaria con niñas traumatizadas. Fue una década de expansión, de crecimiento. Nuestro orfanato se convirtió en referencia nacional. Yo, que apenas había estudiado en la infancia, ahora escribía artículos para publicaciones especializadas, daba conferencias, entrenaba equipos. Todo esto sin jamás perder de vista mi misión principal. Las niñas, cada niña individual con su historia única, con sus necesidades específicas, con su potencial inexplorado. En 1987 ocurrió un episodio que sacudió profundamente mi paz recién conquistada. Estaba volviendo de un viaje a Monterrey, donde había participado en una conferencia sobre adopción, cuando vi un rostro familiar en la terminal de autobuses de Ciudad de México. Un rostro envejecido, marcado por el tiempo y probablemente por el alcohol, pero que aún así reconocí inmediatamente. Sebastián, mi hermano mayor, el primero en lastimarme, el líder de los otros, estaba allí, a pocos metros de mí. No me vio. Yo estaba con hábito, algo que él probablemente nunca imaginó para mí. Me quedé paralizada, observándolo de lejos. Parecía más bajo de lo que recordaba, más frágil. Estaba mal vestido, sucio, tambaleándose ligeramente. Claramente la vida no había sido gentil con él. Por un momento pensé en acercarme, en decirle quién era, en confrontarlo con todo lo que había hecho, con la persona en que me había convertido a pesar de él, no gracias a él. Pero entonces, él se volvió y vi sus ojos, aquellos mismos ojos que me habían aterrorizado por tantos años. Y en ellos no vi remordimiento, no vi arrepentimiento. Vi apenas la misma oscuridad de siempre. Lo dejé ir sin rebelarme. No por miedo. Sorprendentemente, me di cuenta de que ya no le tenía miedo. Lo dejé ir porque confrontarlo no cambiaría nada. No devolvería mi infancia, no traería de vuelta a mis hijos perdidos, no curaría mis cicatrices. Y yo ya había aprendido a lo largo de los años que algunas personas jamás reconocen el mal que hacen, jamás cambian realmente. Aquel breve encuentro, sin embargo, trajo a la superficie recuerdos y emociones que creía haber procesado completamente. En las semanas siguientes, las pesadillas volvieron. Despertaba sudando, gritando a veces, reviviendo los horrores del pasado. La hermana Concepción, ahora una señora anciana, pero aún mi confidente más cercana, percibió mi perturbación. «¿Qué pasó, mi querida?», preguntó una noche después de encontrarme en la capilla a las 3 de la mañana, rezando para alejar los fantasmas que habían vuelto a atormentarme. Le conté sobre el encuentro con Sebastián, sobre cómo aquel breve vistazo había reabierto heridas que pensé estaban cicatrizadas. Y entonces, sorprendiéndonos a ambas, confesé algo que nunca había admitido en voz alta. Una parte de mí aún la busca, a María de la Luz, mi hija.
En cada niña nueva que llega al orfanato, en cada joven mujer que veo en la calle, con la edad que ella tendría, aún la busco. La hermana Concepción tomó mis manos, sus ojos llenos de compasión. Es natural, Esperanza. Ella es parte de ti, siempre lo será. Pero recuerda, has sido madre para cientos de niñas a lo largo de estos años. No solo una madre que alimenta y viste, sino una madre que comprende, que sana, que transforma vidas. Sus palabras me reconfortaron, como siempre. Pero también plantaron una idea que crecería en los años siguientes. La idea de que tal vez, solo tal vez, yo podría intentar descubrir qué había pasado con mi hija. El México del final de los años 1980 y principio de los 1990 estaba en transformación profunda. Nuevas leyes de protección a la infancia fueron promulgadas, trayendo una nueva era de derechos y protecciones. Mi trabajo se expandió para incluir entrenamientos sobre esta nueva legislación, consultorías para organizaciones que se estaban adaptando a las nuevas exigencias. Con más visibilidad, vino también más acceso a recursos y personas influyentes. En 1992, durante un seminario en la Ciudad de México, conocí a una jueza de asuntos de infancia que se interesó por mi historia, no por la parte dolorosa de mi infancia, que mantenía privada, sino por mi jornada de transformar el orfanato de Guanajuato en un modelo de cuidado infantil centrado en el trauma. Después de varias conversaciones, reuní valor y le conté sobre María de la Luz, sobre cómo había sido llevada por mis hermanos cuando tenía apenas 3 meses. Pregunté si habría alguna forma, después de tanto tiempo, de descubrir qué había pasado con ella. La jueza fue gentil, pero realista. Hace casi 30 años, hermana, sin documentos, sin registros oficiales, sería prácticamente imposible. Especialmente considerando que en aquella época las adopciones informales eran comunes, las niñas eran entregadas sin ninguna documentación. Asentí, ya esperando esa respuesta. Pero ella continuó. Sin embargo, podemos intentar. Si tiene cualquier información, fecha aproximada, lugar, nombres, puedo pedir que hagan una búsqueda en los registros antiguos. Fue así como, a los 42 años, inicié una búsqueda que parecía imposible. Proporcioné lo que sabía. La fecha aproximada del nacimiento de María de la Luz, el hecho de que mis hermanos probablemente la llevaron a Guanajuato o alguna ciudad cercana, sus nombres completos. Era muy poco, lo sabía, y las chances de encontrar cualquier información después de tanto tiempo eran mínimas. Pasaron meses sin noticias. La vida continuó. El trabajo en el orfanato, los viajes para compartir nuestra metodología, las oraciones diarias que mantenían mi equilibrio interior. Casi había olvidado la búsqueda cuando recibí una carta de la jueza. La abrí con manos temblorosas, el corazón acelerado, pero el contenido, aunque gentil, confirmaba lo que ya sabía en mi corazón. No había registros. Ninguna niña con aquella fecha aproximada de nacimiento había sido formalmente adoptada o institucionalizada en la región. Si María de la Luz había sobrevivido, y yo rezaba todas las noches para que así fuera, su paradero era un misterio que probablemente nunca sería resuelto. La carta terminaba con palabras de consuelo. El trabajo que usted realiza ha transformado la vida de tantas niñas. Tal vez sea ese el propósito mayor que surgió de su dolor. No encontrar a una niña, sino salvar a cientos. Lloré al leer aquellas palabras, pero no fueron solo lágrimas de tristeza. Había también gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado un propósito, por todas las niñas que había ayudado a lo largo de los años. Y había aceptación de que algunas preguntas no tendrían respuestas en esta vida, de que algunos ciclos no se cerrarían de la forma que yo deseaba. Los años 1990 continuaron trayendo cambios para mí y para México. Nuestro orfanato se transformó en un centro de acogida más amplio, ofreciendo no solo vivienda para niñas abandonadas, sino también apoyo para familias en crisis, programas de prevención del abandono, preparación para la adopción. En 1997, a los 47 años, recibí una invitación que jamás habría imaginado: participar en una Comisión Nacional sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Yo, que había comenzado mi vida como una niña abusada en un rancho pobre del interior de Guanajuato, estaba ahora ayudando a moldear políticas que protegerían a otras niñas de sufrir el mismo destino. Fue también en esa época que comencé a sentir la necesidad de compartir mi historia más ampliamente. No la historia completa, algunas partes eran demasiado dolorosas, demasiado privadas, pero sí la jornada de superación, de transformación, de encontrar propósito a través del dolor. Comencé a dar conferencias, no solo sobre técnicas de cuidado infantil,
sino sobre resiliencia, sobre sanación, sobre cómo construir algo significativo a partir de las experiencias más difíciles. Usted debería escribir un libro, sugirió una joven monja después de una de esas conferencias. Su historia podría ayudar a tantas personas. La idea me asustó inicialmente. Poner en papel aquellos recuerdos, exponerme de aquella forma. Pero cuanto más pensaba en ello, más veía el potencial de alcanzar a personas que nunca asistirían a mis conferencias, que nunca vendrían a nuestro centro. Comencé a escribir en 1999, a los 49 años. No fue fácil. Muchas noches necesitaba parar, sobrecargada por los recuerdos que resurgían. Otras veces, las palabras fluían como un río represado finalmente liberado. La hermana Concepción, ahora bastante anciana pero aún lúcida, fue mi primera lectora, mi mayor alentadora. El libro, titulado De las tinieblas a la luz, un camino de sanación y redención, fue publicado en 2001. No fue un bestseller nacional, pero encontró su público. Profesionales que trabajaban con niñas traumatizadas, sobrevivientes de abuso buscando esperanza, personas de fe interesadas en una historia de transformación espiritual. Las décadas siguientes trajeron tanto alegrías como desafíos. El centro continuó creciendo, evolucionando. Yo envejecí naturalmente, pero mantuve la energía y el compromiso con nuestra misión. La hermana Concepción nos dejó en 2005, a los 92 años, una pérdida que sentí profundamente, pues ella había sido verdaderamente mi madre espiritual, la persona que me guió del desespero a la sanación. En 2010, a los 60 años, enfrenté mi propio desafío de salud. Un cáncer de mama que exigió cirugía y tratamientos agotadores. Fue un periodo difícil que me forzó a desacelerar, a aceptar ayuda, a permitirme ser cuidada en vez de siempre cuidar de los demás. Pero también fue un periodo de reflexión profunda, de gratitud por la vida que había vivido, por los miles de niñas que había ayudado. Superé el cáncer y volví al trabajo, aunque a un ritmo menos intenso. Asumí un papel más consultivo, orientando a la nueva generación de profesionales que ahora lideraban el centro. Continué dando conferencias ocasionales, escribiendo artículos, compartiendo el conocimiento acumulado en décadas de trabajo. En 2015 recibí un honor que jamás habría imaginado: la Orden del Mérito Social, concedida por el gobierno mexicano por mi contribución a la protección de la infancia. La ceremonia en Ciudad de México fue emocionante, rodeada por colegas de trabajo y exniñas del orfanato, ahora adultas exitosas, algunas con sus propios hijos. Al recibir la medalla, pensé en el largo camino que me había traído hasta allí, en la niña abusada que huyó descalza en una noche oscura, en la joven madre que dio a luz en el chiquero y tuvo a su hija arrancada de los brazos, en la monja que encontró su propósito en el cuidado de otras niñas heridas. Tantas versiones de mí misma, tantas transformaciones. Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por los dolores que no pueden ser deshechos, por las preguntas que nunca tendrán respuesta. Gratitud por la vida que pude construir a pesar de todo, por el bien que pude hacer, por las niñas que pude ayudar. Aún pienso en María de la Luz todos los días. Tendría 58 años ahora. ¿Estará viva? ¿Habrá tenido una buena vida? ¿Tendrá sus propios hijos? ¿Nietos tal vez? Nunca lo sabré, pero aprendí a convivir con esa incertidumbre, a transformarla en fuerza para continuar mi trabajo hasta donde mis fuerzas lo permitan. Y es por eso, mis queridos, que estoy aquí hoy compartiendo mi historia con ustedes, para que sepan que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Que no importa cuán profundas sean las heridas, la sanación es posible. Que no importa cuántas pérdidas suframos, aún podemos encontrar propósito, aún podemos hacer una diferencia en la vida de otros. Si mi historia tocó su corazón, les pido que dejen su like y se suscriban a este canal. Cada suscripción, cada like, me ayuda a continuar compartiendo historias como la mía, alcanzando a personas que tal vez necesiten oír que sí, es posible sobrevivir a las peores tormentas que la vida nos manda. La vida es un viaje con muchos caminos, mis queridos. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo respondemos, cómo transformamos nuestras experiencias, cómo usamos nuestro dolor para crecer y para ayudar a otros. Esa es la verdadera liberación, la verdadera sanación. No la ausencia de cicatrices, sino la transformación de ellas en puentes para alcanzar otros corazones heridos. Un abrazo cariñoso de esta abuela que aprendió de la manera más difícil que nuestra mayor fuerza generalmente se revela
justamente en los momentos en que pensamos no tener fuerza alguna.